16 de septiembre de 2022 vamos a proceder a la lectura de un texto que lleva por título Todo juego es una fuga de la tierra de escarcha desde la obra literaria de Ernesto Pérez Zúñiga. Para la emergencia de este texto nos hemos servido de 4 materiales literarios de Ernesto Pérez Zúñiga: El juego del mono, de 2011, La fuga del maestro Tartini, de 2013, No cantaremos en tierra de extraños, 2016, y Escarcha, de 2018. Siendo ya una realidad, Ernesto Pérez Zúñiga es el escritor español con más potencial, escrito este texto en 2022, porque está generando un territorio donde tienen cabida esos lectores que no aceptan el presente y, habiendo aprendido ciertas lecciones de la historia, vacilan entre una vida sin apenas esperanza o una esperanza sin apenas vida. Hay que leerlo de un tirón, todo lo que tiene, para apreciar las variaciones estilísticas que ha ido ensayando hasta tener una voz propia. Y ahora que se supone que ya la tiene, tendrá que venir algo verdaderamente grande. Estaremos ahí esperando. Para disfrutarlo, mejor estar al tanto de cierta literatura peculiar internacional o, en su defecto, haber pasado por peculiares experiencias imaginativas y oníricas. Un escritor también para lectores no escritores, pero indispensable para los que precisen conocer dónde se está jugando la literatura en español en el siglo XXI. Lo que a continuación asoma no deja de ser un mero entretejimiento de ocurrencias tras su lectura, un simple divertimento. Pasaje que, trastocando a Ernesto, ya no le pertenece, pero que tampoco hacemos nuestro, porque nunca hubiese emergido de nuestras entrañas sin subrayar aspectos de su prosa. ¿Vosotros no leéis novelas subrayando? Yo no leo nada sin subrayar. O yo no leo nada que no merezca ser subrayado. Arranque, pues, lo que pudiera concebir, que aún no sé qué cosas acabaré diciendo en esta materia de la prosa de Pérez Zúñiga, respecto a lo que ésta pueda sugerir al menos a alguien como un servidor que no le estorba el deseo de saber si le queda algo más que escribir, o más bien soñar a este grande del teclado en lengua española. Sigo anclado desde que logré mirar, decidido a difundir que toda huida es una voluntad de olvido marchita, compás de espera del que ya no desespera tras lograr cierta claridad. Al menos ya no nacen más monstruos una y otra vez. De ellos aprendí mucho, más de lo que hubiese querido, y ahora me hallo dando otra vida a quien fue conocido como Byron. ¿Personaje real o de ficción? Para mí, figura de pensamiento para meditar sobre parte de lo que hace de este mundo algo desagradable, dañino, vencido y mordido. Para algunos un espacio útil, y en verdad nada me importa si el futuro me acusa de haberme salido de las líneas marcadas de la verosimilitud. Otros tienen su Valle Inclán. Siempre nos queda la Baroja. El caso es hacer de los autores seres ficticios, para controlar algo la situación y así descender a nuestro sótano a través del suyo. Cada cual que viva sus lecturas prestadas como buenamente imagine. Seguir escribiendo cuando se duerme es una opción. ¿No lo habéis probado? Bueno, ahora que ya he anunciado en qué menester ando y andaré liado, pasemos línea, para acercar el ojo a la mirilla y sonreír al vislumbrar lo que la gente considera que es mejor para ella en estos tiempos de tantas guerras. Discutir sobre la temperatura del aire acondicionado, desatentos a su progresivo e implacable desaparecer, sordos y ciegos a las ondas y movimientos de la naturaleza. Cuando un político o un empresario se deja comprar, vende el futuro de su comunidad. El precio habrá sido muy alto, o tal vez no, pero contra nuestra idiotez, el mundo se desangra en 1.000.000 de pedazos, roto como una esfera de cristal. Nos lo hemos cargado,
Ya ni siquiera hay futuro incierto. Me pregunto si tuvimos la oportunidad de decidir, de percibir la densidad del silencio que se nos viene encima. Entonces, ¿es esto vivir? Deambular por las redes del desencanto disfrazado de felicidad, salas donde nadie se atreve a dudar de su quehacer. Eso es vivir. Debo ceñirme a lo que veo, el mundo como un territorio desdichado donde cada uno crea su propia realidad. Seres cada vez más de ficción que interpretan su guión. Argucia tan útil para soportar como peligrosa, pues impide el cambio. Y en verdad que precisamos de un cambio profundo, elaborado meticulosamente, aunque para ello compongamos con la sutilidad más desgarrada. Pero, ¿hay tiempo para pensar fuerte, a la par que sensible? Al menos que cada cual luche por sus creencias, porque si no, las consecuencias son fáciles de adivinar. Tan solo tienes que abrir los ojos y aprender antes de que la verdad se te acabe escurriendo de las manos. Vivir para aprender y morir por desaprender. Aborrezco esas maneras tópicas de hacer aforismos que reproducen redenciones compartidas, consecuencia de atiborrarnos de creer en vez de leer. Aunque no en Watland, donde hasta que uno que sube un texto sobre ortografía y gramática desde el principio, comete faltas ortográficas en carencias gramaticales. El primer reto, decidir tomar un camino que me alejara de la ciudad. El segundo, escuchar la historia de aquel profesor de Almería a quien tanto le hubiese gustado conocer a sus abuelas, sin saber que todo se borra tan rápido. Solo tenía que anticipar mi propia historia, llenar con mis actos ese desierto sin ventanillas, el tiempo. A veces sigo imaginando, por inercia no más, aunque quiero ceñirme a lo esencial, pasar por esta vida libre y en paz, esquivando las ideas y asesinos. Todos los días es el mismo día, pero no todos los seres es el mismo ser. Ni todas las cosas son la misma cosa, ni todas las ideas son la misma idea. Sin compensaciones, salvo lo mejor que España ha tenido en siglos, una democracia con defectos. En aquel sótano, abandonado de libros y dosieres, pasé semanas enteras, incluso una época entera, entregando a la fuera funcional, conversacional, entre pensamientos, buscando siempre la parte más profunda de la realidad, contrarrestando la tendencia a encerrarse con la tendencia a escapar. Somos contradictorios. Y como cada día se vuelve a iniciar el mundo, me veo a mí mismo ir cada mañana a la escuela, sin olvidar ciertos libros. ¿Quién puede aguantar mucho tiempo así, sin sufrir desequilibrio? La salvación vendrá de otra escritura, por donde correrá valor sin apenas secretos. Una escritura que transforme, que nos haga detener en las sombras, con la vana esperanza de que siempre sobrevivirá en algún lugar de la tierra un ser distraído que dedique más horas a leernos que a dormir. Porque será dicha lectura su remedio para no perecer. Prefiero no escribirlo. No quiero soñar por él, pensar por él. Si acaso escribir lo justo para que aprenda que a ningún guía debe entregarse y así convertirme en el escritor ausente. El que tras escribir lo que ya no le pertenece, desaparece. Y tras escucharme, asentir o disentir. Prefiero la crítica que surge del conocimiento que la que brota de la ignorancia. Aquella puedo triturarla, de esta solo evitar entrar en su violencia. Hacía tiempo que no iba a escalar. Meditaba sobre los acontecimientos que habían usurpado toda mi realidad,
sin haber recibido una sola explicación. Pero aprendí a detectar diferencias desde mi refugio. Es lo que hay. Todos estamos implicados, aunque sea de manera inconsciente, aunque tan solo unos pocos segundos tengamos fuerzas para escribir las palabras imprescindibles de las que todos prescinden, palabras percibidas y expresadas tras desaparecer la presión de que el orden pertenece al enemigo y que solo podemos construir desde el caos. Ese lugar donde encontramos aquello que los muertos esconden. Era mi única oportunidad. Desaparecer para encontrar. Ese era el trato. Servir a la acción y no al éxtasis. Desde una razón que nos permita jugar con unas reglas bien visibles. Sin tiempo para más palabras. Es la mirada la que tiene que hacer un sitio para todos. ¿Qué haríamos nosotros sin estimulaciones? ¿Esperar casi 56 años para contar el cuidado con las palabras, sus espejos y sus avisos? Pero recuerda que la palabra no siempre invoca la palabra. También puede meternos en o sacarnos de cárceles para quien sabe concentrarse en la escucha, la observación, el estudio de las palabras robadas, siendo generoso en el esfuerzo de comprender cada una de las palabras, aunque luego no se sepa cómo encajarlas en nuestro tiempo. No he dicho a qué me dedico. Pensador, un pensador a quien nada le importa el éxito ni la opinión ajena, tan solo descolgar el presente de su destino, combatir contra los privilegios, llenar de preguntas vuestras habitaciones, confundiros entre los cálculos de la razón y los cálculos del miedo. ¿O acaso no sabéis que estamos en guerra? A los adultos hay que tocarles su vacío llenado con los sueños, impulsos e intereses de otros. ¿Hay claridad en los sueños raros? ¿Hay paradojas en las sugerencias de seres no nacidos? ¿Se quiere a los españoles en España? Nadie se queja del estado mental inconsciente de su sociedad, tan solo el que descubre su combinación, lo extrae y sin alterar su componente de ficción, lo lleva a la luz ante quienes sepan escuchar y alumbrar, oidores y videntes de la raíz racional de ciertas estructuras pronunciadas en secreto para que desaparezcan. Se piensa poco de la poca repercusión de nuestras acciones, de lo poco que tenemos al despertarnos, de lo que nos han hecho ganar algunos perdedores, de las posibilidades verosímiles del cambio para mostrarse hacedor de vida. Siempre podremos cambiar las normas del juego, en el caso de conocerlas. Siempre nos quedará Praga. Tan solo es cuestión de ordenar las palabras y los pensamientos adecuados en el momento adecuado para nuestro primer y único lector. Para todo escritor, su último lector es su único lector. En el fondo escribimos sobre el funcionamiento del mundo, o al menos sobre su memoria en nuestros antepasados y en nosotros mismos. Por muy difícil que sea acceder a las muchas sinrazones que nos hacen múltiples, tan solo queda tiempo para un último cambio, para un último deseo, y el escenario no es poético. Para ello habrá que pensar lo todavía no pensado, invadir toda intimidad capaz de juzgar cuánto queda de vida, cuánto resta para el silencio final tras el último coloquio futbolero. Toda supervivencia supone acertar en la lección, unir pensamiento y obra, de tal forma que hallemos el mejor instrumento para la única senda posible. Y lo difícil es elegir en tiempos de guerra. Porque sabes que estamos en guerra, ¿no? ¿Lo sabes? El problema se acrecienta cuando el público se comporta como un juez costumbrista que siempre quiere ganar
o al menos tener la última palabra en un foro que no es el suyo, solo está invitado. Esa manía de tener razón, de quienes no tienen razón, bajemos del escenario a los ganadores y a los que van de ganadores. ¿Cuándo nos vais a leer con atención a los exiliados, a los perdedores? Pero no basta que alguien sea un perdedor para que te sientes a escucharle. Tendrá que haberse perdido en las operaciones de selección, de formación, invención, de tal manera que haya logrado consultar a los bosques ¿por qué tantas ciudades son insufribles? A lo que un alcornoque contestó: deja que la hierba sueñe en las calles. Así nacerá la comprensión de lo dispar y obtendremos la verdad de los fenómenos que conforman la realidad. ¿Pero qué hace reales las cosas? ¿Acaso las pruebas de los sucesos? ¿O más bien la transición entre dos estados incompatibles? ¿O mirar días al trasluz de una botella? Cada día tenemos la opción de salvar o de condenar el propio mundo y el mundo común. Todo depende de qué uniforme te pongas, si el de reconocimiento de lecturas o el de consumición, porque la descripción detallada de la realidad nos puede llevar a convencernos de nuestra condena. Las diferencias importan. El problema es que los que fingen que no pasa nada acusan de fanáticos a los que se niegan a dar el visto bueno de calidad a nuestra existencia. Al final llegamos al punto clave. ¿Esto hay que cargárselo para empezar de cero? ¿Nos surge un mito para lograr otra realidad? ¿Podré diluir mi identidad para comenzar de nuevo? El daño ya está hecho. Incluso parece irreparable. La cuestión ahora sería cómo lograr algún beneficio, por tenue que sea, para que del vaso de la nostalgia se derrame un átomo de esperanza. Los que fingen nos dirán: tampoco obcecarse en las ideas. ¿Y entonces qué? Preguntará el que pasa por fanático. ¿Nos quedamos en el mundo de todos, con nuestra vida atosigada de compromisos, obligaciones, ineludibles tareas superficiales, como si no pasase nada? Dediquémonos al estudio gran parte del poco tiempo que nos queda. Abramos las cartas del pasado, al menos moriremos sabios, y el resto del tiempo resistámonos a que nos llenen el mundo de sangre, miseria y vergüenza. Otra vez más, como cada día, al menos que nuestra presencia en la vida pública incordie por un instante su supremo egoísmo, su gran ceguera, y les impida celebrar como querían la armonía fingida. En el fondo, todos estamos construidos por elementos contrarios, tanto los fingidores como los fanáticos, y para todos la vida es un juego, pero según cómo juguemos, podemos lograr que la alegría reduzca la crueldad, que el poder no se centre en la posesión, que la realidad no sea peor que los sueños. En definitiva, que juguemos a no perder nuestra capacidad de aumentar la mirada lúcida sobre el mundo. Si supiéramos más de nuestra propia historia, si conociéramos el alcance de la vida recibida, apremiada, mal guiada, influenciable, tendríamos algún significado. Sentiríamos por qué nuestros deseos no han sido suficientes, porque de lo que se trata es de comprender, y de comprender ya, aunque no encontremos ninguna respuesta definitiva dentro de la caverna del cráneo. Teníamos un lugar que nos permitía vivir, y a veces hasta convivir, entrelazando instantes y oportunidades. Y ahora vamos a perder todas las caricias. Tened cuidado con lo que creéis, que no podéis desprenderos, sobre todo con las palabras que hacen volver lo que interpretan. Dado que el ser humano se basta para ser terrible, ahora y siempre se impone una necesidad: permanecer, comprender que el único milagro es y será vivir.
y entre una posibilidad asombrosa de respuestas, pensar con claridad.